Muy bien, decíamos Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Como ustedes saben, venimos cada domingo abriendo las escrituras, leyéndolas versículo por versículo, meditando en ellas, aplicándolas a nuestras vidas, y creo que todos coincidimos que en estos estudios del libro de Filipenses hemos sido grandemente bendecidos, ¿no? Sobre todo por los últimos dos sermones, donde hemos podido ver y meditar en la humillación del Señor, en su carácter humilde, amoroso, en el propósito de su humillación, pero también en la exaltación de nuestro Señor. Personalmente, el Señor me ha bendecido con este estudio al recordarme que mi Señor no es aquel que estuvo en la tumba, allí preso de los dolores de la muerte, sino que Él es el Kyrios o el Curios, como usted guste llamar, el Señor, aquel que pronto volverá, retornará a la tierra a juzgar al mundo. Y verdaderamente me ha bendecido recordar esto y meditar en la segunda venida del Señor. Luego del versículo 11 y el tema que hemos tratado en el sermón pasado, ustedes van a ver que a partir del versículo 12, después de que el apóstol Pablo nos ha llevado a mirar el gran ejemplo de humildad y del carácter de nuestro Señor, comienza a hablarnos inmediatamente acerca de una de las tareas permanentes que tiene cada creyente aquí en la tierra. Alguno pensará evangelizar, quizás. Bueno, es una tarea permanente, pero no es de lo que habla la escritura aquí. Así que vamos a leerlo para que podamos tener en mente lo que Dios quiere de nosotros, y vamos a comenzar a desmenuzar la palabra del Señor para ir aplicándola a nuestra vida. Versículo 12 en adelante, hermanos, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hace un momento decía que cuando hablamos de trabajos, de tareas que los creyentes tenemos que hacer, muchos de nosotros inmediatamente pensamos en la evangelización, o pensamos en la gran comisión, además de evangelizar, hacer discípulos, enseñarles a seguir al Señor, bautizándolos. Pero este pasaje nos lleva a algo mucho más esencial, que nos va a capacitar para recién poder realizar la gran comisión. Y noten lo que dice el verso 12 al final: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este pasaje, sin dudas, ha sido, a través de la historia de la iglesia, sobre todo en este último tiempo, utilizado para alentar a los creyentes a la santidad, infundiéndoles el temor que si dejan la santidad, entre comillas, descuidan su salvación, van a perderla.
Seguramente ustedes habrán escuchado algún sector de la iglesia evangélica que hace este tipo de aplicación como la que estoy mencionando. Pero justamente la menciono, hermanos, porque el sentido preciso de este versículo nada tiene que ver con perder la salvación. Entonces, ¿a qué hace referencia? Bueno, todo se resume en el vocablo griego del cual se ha traducido ocupaos. Ustedes saben que este vocablo, esta palabra, para los que gustan anotar, es katergasomai, que significa trabajar, llevar a cabo algo intensivamente. Y como está unido a la salvación, porque dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, nos lleva a pensar que debemos trabajar intensivamente en la responsabilidad que tiene cada creyente de obedecer lo que Dios quiere de nosotros. Como recién decía, este pasaje se suele usar por cierto sector de la iglesia evangélica para alentar a los creyentes a la santidad, y que si abandonan la santidad también perderán su salvación. Pero nada de eso dice este versículo, sino que nos alienta a trabajar en nuestra salvación. En resumen, este versículo nos llama a trabajar en la santificación de nuestras vidas, no en nuestra salvación, porque nada podemos hacer para ser salvos. Usted estará conmigo de acuerdo si recuerda Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que la salvación no es por obras, tampoco se la mantiene a la salvación por obras. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, dice que las ovejas que el Padre le dio al Hijo están seguras en sus manos y nada ni nadie las puede arrebatar de allí. Una vez que Dios ha hecho la obra de salvación en cada uno de sus hijos, es imposible que alguno de ellos pueda salirse de las manos del Padre. Pero, como recién decía, hay que aclarar que si yo pienso que porque hago buenas obras voy a mantener mi salvación, usted va a estar de acuerdo conmigo en que entonces nadie sería salvo. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros pecamos, todos los creyentes pecamos a diario. Si mi salvación dependiera de mis obras, yo estaría condenado. Y usted también. Y todos los días deberíamos experimentar el nuevo nacimiento para mantenernos salvos durante el transcurso del tiempo. Pero como recién decía, esto ha sido una enseñanza desvirtuada de la palabra del Señor. Como recién decía, también es incorrecto aplicar este versículo a la pérdida de salvación, porque aquí el verbo se refiere a trabajar en algo ya realizado. La obra de salvación ya fue realizada por Dios. Nosotros debemos obedecer lo que Dios desea de nuestras vidas para así ser formados a la imagen de Cristo. Entonces, hermanos, usted que está aquí conectado a través de esta reunión virtual y los hermanos que escuchen este audio a través de internet, debemos estar constantemente, intensivamente, trabajando en nuestra santificación, trabajando en lo que Dios desea de nosotros. ¿Y cómo podemos saber lo que Dios desea de nosotros? Bueno, está en su palabra. La fuente más segura donde podemos descubrir lo que Dios desea de nosotros es en su
palabra. Pero miren la actitud con la que nosotros debemos trabajar en nuestra santificación. Continúa diciendo este versículo al final: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Nuestra actitud mientras peregrinamos en este mundo, en esta tierra, debe ser un temor santo de ofender a Dios con nuestro pecado y un profundo respeto por Él. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ustedes saben que cuando leemos este tipo de versículos que nos llevan a las obras, a actuar, a practicar la palabra del Señor, es irremediable preguntarnos: ¿con qué actitud estoy transitando esta vida? Amados, ¿con qué actitud estamos buscando, estamos caminando, estamos trabajando en la santificación? ¿Tenemos este temblor y este temor de que nos habla el verso 12? Usted camina por su vida, yo camino por mi vida, con un temor santo de ofender a Dios con mi pecado, con un profundo respeto hacia la santidad de Dios. Hermanos, esta es una pregunta que debemos aplicarla a nuestra vida y ser sinceros con nosotros mismos. Porque la realidad es que si este imperativo está aquí escrito en el verso 12, es porque generalmente nuestra tendencia es a vivir sin temor y sin temblor. Muchos de los que dicen ser cristianos caminan por este mundo sin temor de Dios. Hay muchas personas que dicen ser cristianas, que repitieron una oración, que levantaron sus manos, que lloraron, que incluso se bautizaron, que sirvieron a Dios por un tiempo, que actualmente están viviendo sin temor de Dios, sin temblar ante su presencia, con una fe que es inferior a la de un demonio. Usted me va a decir: no, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Hay muchos creyentes que creen en Dios pero no tiemblan, se ríen. Piensan que Dios es una persona, es un abuelito viejito que tiene poco interés en el mundo, en sus vidas, en la iglesia. O piensan que es alguien que hace la vista gorda y no toma en cuenta las intenciones de su corazón y el pecado de sus manos. Hermanos, no caigamos en esto. Nuestro corazón, mi corazón, es fácilmente seducido. Su corazón puede ser fácilmente seducido para transitar su vida en esta tierra sin tener un santo temor y un santo respeto a nuestro Dios. Este respeto, este santo temor, no solo se traduce en palabras, sino que debe traducirse en obras, hermanos. Debe traducirse en nuestra vida. Yo no puedo decir que tengo temor de Dios y vivir como un impío. No puedo decir que le he conocido, que Él me ha lavado, que Él me ha regenerado y vivir como un inconverso. Quiere el Señor, hermanos, llamarnos a la reflexión en esta mañana, tocar nuestro corazón y ayudarnos a tomarle en serio. Miren lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Qué precioso cómo inicia este versículo. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Hermanos, así como Dios produce la obra de salvación en nosotros, llamando a su pueblo a la salvación, a mirar a Cristo, también produce tanto el deseo como acciones en pos de la santificación. Ese deseo que siente el verdadero cristiano de buscar la santidad, de cada día limpiar sus manos y sus pies de pecado y no volver a caer en el pecado, en lo mismo, sino que prosigue hacia la santidad, es puesto por Dios. Y las fuerzas que ahora tenemos para poder traducir ese deseo en acciones también es dada por Dios. Recuerde lo que dice la Escritura. Hemos recibido un espíritu que no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De tal manera, hermanos, que usted y yo podemos decirle no a cualquier pecado el día de hoy. No por nuestras fuerzas, no por nuestra fuerza de voluntad, ni por nuestra disciplina, sino porque el Señor nos da el poder a través de su Espíritu Santo para resistir el pecado, resistir la carne, resistir el mundo, resistir a Satanás. Por eso es cuestionable y lamentable que hayan personas que digan que son cristianas, pero que no pueden vencer el pecado. No pueden decirle que no a la mentira. No pueden decirle que no a la defraudación, a los malos pensamientos, a los pecados sexuales. Es lamentable pensar que hay personas que dicen ser cristianos y todavía siguen atados a las adicciones. Digo que es lamentable porque debería traer compasión y un sentido de urgencia en los verdaderos cristianos, en salir a socorrer a estas personas y predicarles el Evangelio. Hermanos, hay muchos convencidos en la iglesia del Señor. Muchos han sido llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos son los verdaderamente convertidos. Dios obra a través de su Espíritu Santo guiando al creyente, por ejemplo, a buscarle en oración, a leer la Escritura para conocerle más. Nos guía también a congregarnos. Y hermanos, como recién decía, ese no eres tú. Tampoco es tu carne, porque dice la Escritura que nuestra carne se opone a los deseos de nuestro espíritu. Es Dios quien va moviendo al creyente. Por ello, hermanos, debemos ser obedientes a lo que Él pone en nuestro corazón y no resistirle. ¿Se acuerda del apóstol Pablo lo que dice? No resistan al Espíritu Santo, no resistáis al Espíritu Santo. Por ello, hermanos, cuando usted esté en sus tareas diarias y sienta el deseo de orar, no espere a más tarde, después, cuando me desocupe, hágalo. Cuando se le venga un hermano en aflicción a su mente, deje lo que está haciendo y ore por él. Cuando venga el deseo de buscar a Dios en intimidad, en soledad, a través de su palabra para conocerle, para poder disfrutar de Dios, no espere a estar desocupado porque, hermanos, nuestra vida está llena de estímulos. Y si no son las ocupaciones, es el entretenimiento o es cualquier otra cosa, pero que va a desplazar nuestra comunión con Dios. Personalmente he sido engañado muchas veces por mi propia carne. Voy a
terminar de hacer lo que estoy haciendo y recién voy a buscarle al Señor. Y he llegado al final del día sin haber buscado al Señor. Y ya con ojos cansados, con una mente nublada, con un cuerpo cansado, y he perdido la bendición de buscar al Señor. Seguramente con usted habrá pasado lo mismo. Seguramente usted también ha sido engañada por su propia carne, al igual que yo. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de estímulos, lleno de estímulos. Allí está nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, problemas de la vida diaria, situaciones normales en la vida de cualquier persona, que lo que nos demandan es tiempo. También está el entretenimiento ahora con las redes sociales y el acceso fácil a internet. Podemos pasar horas frente a una televisión, frente a una pantalla de celular, viendo cosas que incluso pueden ser buenas, productivas, pero que no son mejores que pasar tiempo con Dios. Incluso usted puede pasar muchísimo tiempo en su trabajo y puede dedicar horas y dedicación y ser excelente en lo que usted hace. Pero hermanos, eso no debería separar, desplazar el tiempo que usted tiene con Dios. No debería hacerlo. Cualquier cosa que separe, que desplace nuestra relación con Dios y que ocupe el centro de nuestras vidas, déjenme decirle que es un ídolo. Es un ídolo. En el campo hay un dicho que es que si usted quiere saber a dónde está aquel animal que se perdió, que no lo puede encontrar, hay un dicho que es que siga el rastro. Usted vio que cuando en el campo se pierde algún animalito, los vaqueanos, la gente que tiene sus animales, los dueños, comienzan a buscarlo y no lo busca por GPS ni por internet. Comienza a mirar la huella, el rastro del animal, a dónde está, y lo buscan hasta que lo encuentran. Y pueden pasar días, pero lo encuentran. Bueno, siga el rastro de su corazón. ¿En qué pasa la mayoría de su tiempo? En su trabajo, dedicado a su familia, dedicado a otras cuestiones, a sus estudios, a su deporte, a su entretenimiento. Ese es su Dios. Quiere el Señor mostrarnos en esta mañana quién es nuestro Dios verdaderamente. ¿Quién es nuestro Dios? Cuando pensaba en este versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, me hacía una pregunta y en esta mañana se las hago a ustedes, amada iglesia. ¿Qué te ha pedido el Señor que hagas esta semana? ¿Qué ha puesto en tu corazón? ¿Estás obedeciéndole o eres un hijo rebelde? Qué triste que es para nuestra alma y cómo se entristece el Espíritu Santo cuando Dios pone en nuestro corazón el desear, el hacer alguna cosa, alguna acción, alguna actividad. Por ejemplo, predicarle el Evangelio a alguien y nosotros preferimos hacer otra cosa. ¿Verdad que en nuestro corazón el Espíritu Santo se entristece? ¿Verdad que nuestra alma se entristece, hermanos, cuando somos desobedientes? Quiero alentarles a buscar qué es lo que Dios les está mostrando que hagan y obedezcan. Y obedezcan. Solo así podremos disfrutar del gozo del Espíritu, del gozo de nuestra salvación. Continuamos verso 14, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas.
Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Usted sabe que cuando leemos este versículo así a simple vista, pensamos que este versículo se dirige o que trata de las relaciones con otros cristianos. Claro, pues, cuando generalmente la persona murmura o contiende, lo hace en contra de otro par, de otro igual. Sin embargo, hermanos, este pasaje no se refiere a las relaciones con otros cristianos o con mi prójimo, sino que se refiere en mi relación con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Que un cristiano viva su vida murmurando y contendiendo con Dios. ¿Sí? Eso es lo que la Escritura dice. Y ahora cuando expliquemos a qué hace referencia este versículo, usted va a poder darse cuenta, así como yo también me pude dar cuenta, cuántas veces vivimos nuestras vidas en constante murmuración y contienda hacia Dios. Presta atención. Vivir en murmuración y contienda se trata de un rechazo a lo que la providencia de Dios va poniendo frente a nuestra vida. Algunos creyentes no aceptan lo que Dios decide poner en sus vidas, sino que incluso lo cuestionan y le critican negativamente. ¿Quiere que le dé algunos ejemplos? Israel. ¿Se acuerdan cuando Dios, por mano de Moisés, sacó a Israel de Egipto? Muchas veces, hermanos, muchas veces, Israel se quejó, murmuró, contendió en su espíritu en contra de Dios y en contra de Moisés. Y dijeron muchas veces, nos has traído aquí para matarnos de hambre en el desierto. ¿Recuerdan la situación con las codornices? ¿Recuerdan cuando tuvieron sed? Que dijeron prácticamente lo mismo, nos has traído aquí para matarnos de sed a nosotros y a nuestros animales. ¿Cómo puede ser que un pueblo que experimentó plagas sobrenaturales en favor de ellos, cómo puede ser que un pueblo que experimentó tantos milagros, ver el mar rojo abrirse en dos y pasar por lo seco, dudar de un Dios con semejante poder? Pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros somos iguales. No se admire del pueblo de Israel. Nosotros somos iguales. Porque cuando viene la oposición, cuando viene la situación crítica, difícil en nuestras vidas, nosotros pensamos lo mismo. Y si no lo pensamos explícitamente, lo pensamos tácitamente, escondido en el fondo de nuestro corazón. Y renegamos en contra de Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué he perdido mi trabajo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué mis hijos han enfermado? ¿Por qué estoy luchando con esta situación? Hermano, el Señor no es un tirano cruel para haberte salvado, haberte adoptado como su hijo y ahora dejarte a la deriva para que seas zarandeado por este mundo y las situaciones que él trae. Otro ejemplo de esto fue Jonás. ¿Se acuerda Jonás capítulo 4, verso 1 y 2? Después léalo en su hogar. Cuando Jonás fue traído por la fuerza para que predique en Nínive, se enojó en contra de Dios. ¿Sabe por qué se enojó? Porque vio que Dios no iba a castigar a Nínive porque Nínive se había arrepentido de sus pecados. Y renegó en contra de Dios. Dijo algo así como que, ¿te das cuenta, Dios? Yo sabía que tú los ibas a perdonar porque eres grande en misericordia y no les ibas a castigar como se merecen. Es algo inconcebible, ¿no? Sin embargo, Jonás
murmuró en contra de Dios y contendió en su espíritu. Tal es así que Dios lo mandó al este y él se fue al oeste. Si Dios lo hubiese mandado al norte, él iba a ir al sur. Pero hermanos, no se admire de Jonás. Nosotros somos iguales. ¿Sabe por qué digo que somos iguales? Voy a poner un simple ejemplo que yo he aprendido. Y cuando digo he aprendido, quiero decir que estuve viviendo mucho tiempo en el error hasta que a través de lágrimas y muchas caídas lo aprendí, por gracia de Dios. Guardar el día del Señor. Hoy domingo no es su día, hermano. Hoy domingo no es el día para lavar el auto, para terminar de hacer algunos trabajitos en mi casa que no pude, para limpiar mi casa, acomodarla. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día en el que usted no debe pensar en otra cosa más que en el Señor. Más que en obedecerle, más que en buscarle. Hoy es el día en el que usted y yo debemos renovar nuestro espíritu y nuestras fuerzas en el Señor. Sin embargo, el cristiano no lo hace. La mayoría de los creyentes hoy utilizan el día para el entretenimiento, para sus familias, que no está mal encontrarnos con nuestra familia y disfrutar, pero hermanos, hoy es el día del Señor. Si mi familia desplaza a Dios, lamentablemente mi familia es un ídolo para mí. Si hoy aprovecho para hacer aquellos trabajos que no pude hacer durante la semana, hermanos, mi trabajo es mi ídolo. Todo aquello que desplace la centralidad del día domingo es un ídolo para el cristiano. Quiere el Señor, hermanos, alentarles en esta mañana y traerles a una nueva etapa espiritual en sus vidas. Hay una bendición especial para aquellos que se paran el domingo para buscar a Dios y pasar tiempo con Él. Como decía el rey David, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a toda hora, buscándole en oración y en su palabra. Déjeme hacerle una pregunta que también me hacía. ¿Estoy cuestionando a Dios por mi situación actual? ¿Me enojo y rechazo el camino que la providencia divina ha trazado para mí? Hermano, ¿estás viviendo una situación difícil? Hermana, ¿estás viviendo una situación difícil en tu vida? ¿Estás cuestionando a Dios por tu situación actual? Miren, hermanos, hay dos maneras de poder acercarnos a Dios en una situación difícil. Una es cuestionándole, ¿por qué, Señor? Si yo soy mejor que otros. Y otra es venir con un corazón humilde y sincero y derramarlo en su presencia para expresar quizás la tristeza que nosotros tenemos o que podemos llegar a tener. ¿Cómo se acerca usted al Señor? ¿Cómo me acerco yo al Señor cuando estoy pasando una situación difícil en mi vida? Verso 15, hermanos, avanzamos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren, hermanos, una vez que nosotros nos ocupamos en nuestra salvación, en nuestra santificación, con temor y temblor, cuando somos conscientes de que Dios está obrando en nuestras vidas, cuando no estamos en guerra en contra de Dios, es allí recién cuando podemos ser verdaderamente luminares en el mundo. Este versículo nos llama a ser irreprensibles y sencillos.
Irreprensible es alguien que vive una vida de santidad con excepciones de pecado. Su estilo de vida no es el pecado, su estilo de vida es la santidad. Cae en pecado ocasionalmente, pero lo caracteriza la santidad. La palabra sencillo, aquí en el verso 15, también podría haber sido traducida como inocentes, puros, apartados. Hermanos, nuestras vidas deben caracterizarse por la santidad. Es verdad que pecaremos todos los días, porque somos débiles y todavía no hemos sido glorificados. Estamos en un proceso de santificación. Pero la vida de un cristiano no se debería caracterizar por el pecado. Si la vida de alguien que dice ser cristiano se caracteriza por el pecado, esa persona no es genuinamente un cristiano. Conocerá a Dios intelectualmente. Conocerá intelectualmente lo que la Biblia dice, pero no ha sido regenerado. Hermanos, este mundo, como dice el verso 15, es una generación maligna y perversa. Con hacer un simple examen de lo que este mundo ofrece, usted se dará cuenta de que este mundo está torcido, que es otro sinónimo para esta generación maligna y perversa. El Señor nos demanda que resplandezcamos como una antorcha, como luminares en este mundo de oscuridad. Así como el sol brilla y alumbra este mundo, así la iglesia debería resplandecer. Y me ha sido inevitable hacerme esta pregunta, y se la hago a usted. ¿La iglesia a nivel universal está resplandeciendo? No nos vayamos tan lejos al mundo. ¿La iglesia en mi país, Argentina, está resplandeciendo? Vamos más cerca. ¿La iglesia en mi provincia, Santiago del Estero, está resplandeciendo? Vamos más cerca aún, hermanos. ¿La iglesia en mi ciudad está resplandeciendo en Santiago del Estero? Vamos más cerca. La iglesia Vida Nueva, Santiago del Estero, está resplandeciendo con vidas de cristianos santos, con vida de cristianos que se caracterizan por la santidad, por la pureza, que son irreprensibles, que están apartados del mundo, que son sencillos, como dice aquí este pasaje. Bueno, hermanos, aquí he enumerado algunas situaciones, algunas cosas que impiden que la iglesia brille. Y quiero mencionárselas para que las tengamos muy en cuenta y siempre estemos velando para que nuestra iglesia y para que la iglesia del Señor no caiga en ellas. ¿Sabe usted por qué algunas iglesias no alumbran, hermanos? ¿Por qué algunas iglesias se les ha sido quitado el candelero de su lugar, como dice Apocalipsis? Por el pecado de sus miembros, por el pecado de sus líderes, porque no se disciplina el pecado. En la iglesia no hay disciplina del pecado. Y cuando hay disciplina es porque ya no se lo puede tapar más. Ya es de público conocimiento. Entonces ahí sí hay disciplina. Pero esa no es la voluntad del Señor. En la iglesia de Corinto muchos estaban enfermos, muchos estaban débiles espiritualmente y muchos habían muerto. ¿Por qué? Por sus pecados. Cuando no se disciplina el pecado por parte de los líderes de la iglesia, por parte de la iglesia misma, Dios lo disciplina. Y hermanos, podemos huir de la disciplina de la iglesia. Puedo escaparme de la disciplina del hombre, pero de la disciplina de Dios no podrás escapar. Él te humillará.
Si eres un verdadero hijo de Dios, Él te alcanzará. Su mano de justicia te alcanzará. Pero esa mano de justicia no está impulsada por la vindicación de su santidad, sino por su amor para contigo. Porque la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Si estás en pecado, hermano, que estás conectado viendo esta reunión, o que estás escuchando este audio a través de internet, hoy es el día en que Dios te llama al arrepentimiento. La segunda cosa por la que la iglesia no alumbra en este mundo es porque ha dejado la centralidad de la Biblia y su exposición, porque la ha cambiado por mensajes motivadores, por historias de los predicadores, por revelaciones extrabíblicas. Hoy abundan, hermanos, personas que dicen ser profetas de Dios, que dan revelaciones extrabíblicas que no están en la Biblia, revelaciones privadas. ¿Y sabe qué hace la iglesia? Las acepta como parte de Dios. La Biblia ha sido bajada del púlpito para colocar allí algún mensaje mezclado con psicología para poder motivar el alma de la persona. La Biblia ha sido dejada, puesta a un costado, sacada de su lugar, para que el predicador ponga a relatar historias, chistes, entreteniendo a la iglesia del Señor. Pero ¿sabe qué? Eso no es solo responsabilidad de los líderes, de los pastores de la iglesia. Es responsabilidad de los mismos miembros de la iglesia. Porque ha llegado el tiempo, hermanos, en que no soportan la sana doctrina, no soportan escuchar la Escritura y buscan predicadores que les hagan cosquillas en sus oídos, diciéndoles los que ellos quieren oír. Por eso muchas personas, cuando buscan una iglesia bíblica y la encuentran y son expuestos a la Escritura y sus líderes comienzan a indagar en sus vidas y a ayudarlos a salir de ese pozo donde están, a buscar la santidad, les parece una iglesia legalista o dura, o que no es lo que ellos necesitan, y buscan algo conforme a su liviano deseo de su corazón. ¿Y sabe qué, hermanos? Lamentablemente hay más iglesias light que iglesias de sana doctrina. Quiere el Señor tocar los corazones de los pastores de nuestra ciudad, Santiago del Estero, por los cuales oramos cada miércoles, para que si alguno de ellos ha dejado la Escritura para predicar otras cosas, pueda volver a ella. En tercer lugar, se presta más atención al cuidado del edificio que al estado espiritual de sus miembros. ¿Usted sabe algo muy triste, hermanos? Es que cada vez hay menos pastores y más gerentes. Y se cuida con más ímpetu, con más deseo, que el edificio, los ladrillos donde nos reunimos, estén bien pintados, que podamos tener lo último en tecnología, sillas cómodas, pantallas. Pero lo que verdaderamente importa, la vida espiritual de las personas, es descuidada. Oremos por nosotros mismos y por los pastores de nuestra ciudad. En cuarto lugar, los creyentes han cambiado su tiempo devocional, su tiempo de intimidad con Dios, de lectura bíblica, de meditación, de oración, por entretenimiento, por redes sociales, por deportes, por su trabajo, por su familia, por lo que fuere. Pero es
lamentable reconocer que muchos de nosotros a veces pasamos más tiempo en las redes sociales que con el Señor. John Piper, hablando de esto, dijo una frase muy curiosa, que uno de los propósitos que tendrán las redes sociales en la eternidad es demostrar que era mentira que no teníamos tiempo para el Señor. En quinto y en último lugar, hermanos, seguramente hay más razones. Yo he querido enumerar algunas. Otra cosa que hace que la iglesia deje de alumbrar es que las oraciones tienen cada vez menor espacio en los cultos. Sin embargo, el Señor Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. No dijo que iba a ser llamada casa de milagros. No dijo que iba a ser llamada casa de ofrendas, de siembras, de cosechas. Dijo iba a ser llamada casa de oración. Sin embargo, en la casa de oración, o que debería ser casa de oración, no soportamos estar en una reunión de oración que se extienda un poco, pero sí soportamos ver una obra de teatro, por ejemplo. Si podemos estar 40, 50 minutos, una hora viendo una obra de teatro en la iglesia que nos entretiene, pero no soportamos estar de rodillas orando al Señor y pensamos que se nos hace largo. Martín Lutero dijo: tengo tantas cosas que hacer el día de hoy que debo pasar las primeras 4 horas de mi vida orando. A veces Satanás nos engaña de tal manera que pensamos que la oración es perder tiempo. Pero hermanos, la oración es todo lo contrario, es ganar tiempo. Más se hace orando que haciendo. Y nos equivocaríamos menos orando a Dios y simplemente haciendo lo que Él quiere. Sin embargo, en las iglesias, en muchas iglesias, tristemente se han cerrado las reuniones de oración. ¿Sabe por qué? Porque los creyentes no van a orar. Creen que es perder el tiempo. Quiere el Señor que en nuestro caso, nuestra reunión de oración, siempre esté concurrida y jamás se cierre. Amén. Para terminar, hermanos, vamos a hacer algunas aplicaciones. ¿Cómo puedo trabajar en mi vida espiritual? ¿Cómo puedo obrar con temor y temblor? ¿Cómo puedo ocuparme en mi salvación? En primer lugar, hermanos, volvamos a los rudimentos, separando tiempo para acercarme a Dios en oración y a través de su palabra. Separe tiempo, separe tiempo. Si usted puede separarlo de madrugada, mejor. Amén a eso. El Señor Jesús lo hacía. Pero si usted, vamos a suponer que se ha levantado sobre la hora y no puede separar tiempo, a la mañana temprano, sepárelo a la siesta, sepárelo a la tarde, sepárelo a la noche, pero sepárelo. Pase tiempo con Dios, orando y leyendo la Escritura, buscando, escudriñando en los misterios celestiales, buscando a Dios, buscando la promesa de Dios. En segundo lugar, usted y yo, hermanos, debemos buscar la compañía de hermanos de una iglesia local. Y quiero ser objetivo en esto, hermanos. No es bíblico, no es sano, ni es la voluntad de Dios que el cristiano no pertenezca a una iglesia local. Si hay alguien que me escucha que dice que es cristiano y no pertenece a una iglesia local, déjeme decirle que usted está viviendo en contra de la voluntad de Dios. Tampoco con mirar un sermón por internet o mi estudio personal suplanta a la iglesia. Alguien podría decir: bueno, yo no pertenezco físicamente a una iglesia local, pero me conecto con la iglesia de Grace Community Church allá en Estados Unidos, con el pastor MacArthur, o me conecto con la IBI, la Iglesia Internacional Bautista, con el pastor Miguel Núñez, y todos los días estoy participando de su culto. Bueno, déjeme decirle que ese no es el sentido bíblico de la palabra congregarse o pertenecer a una iglesia.
Usted debe interactuar con cristianos de carne y hueso, con los cuales van a ayudarse mutuamente a ser pulidos a imagen de Cristo. Usted debe ser pastoreado por alguien. Usted debe ser discipulado por alguien y viceversa. Usted también debe servir a sus hermanos. Alguien podría decir, no, pero en mi ciudad no hay ninguna iglesia bíblica o de sana doctrina. Mire, yo no creo que Dios sea infiel. Yo no creo que Dios sea tan cruel para haberle salvado a usted y dejarle sin la posibilidad de asistir a una iglesia sana. Busque bien en su ciudad. Y si verdaderamente no encuentra una iglesia sana, no digo perfecta, digo sana, fíjese bien, porque quizás usted es el que debe cambiar y no la iglesia. Y suponiendo en el caso extremo y excepcional que no haya una iglesia sana en su ciudad, búsquela en otra ciudad, pero vaya, congréguese en una iglesia bíblica sana. Si usted se enferma físicamente y en su ciudad no le pueden ayudar, usted buscará ayuda en una iglesia, en un hospital, en una clínica, en otra ciudad. En nuestro caso en Santiago, iríamos a Tucumán, iríamos a Córdoba buscando auxilio para nuestro cuerpo. ¿Cuánto más para nuestra alma? ¿Cuánto más para nuestra alma? Hermanos, no solo no es bíblico no pertenecer a una iglesia local, sino que también es peligroso en extremo, porque es comparable con los animales que se alejan de su manada y son atacados por depredadores. Los cristianos que dejan la iglesia, tarde o temprano entran en el rango de acción de Satanás, y Satanás, como un león rugiente, les atrapa y los devora. Y el postrer estado de esos hermanos, de esas hermanas, es peor que el que tenían antes de abandonar la iglesia. Si usted saca una brasa del brasero, el brasero seguirá encendido por mucho tiempo más, y la brasa que usted aisló se terminará enfriando y apagando. Así también hay muchos genuinos cristianos que han contristado tanto al Espíritu Santo, que han apagado tanto al Espíritu Santo, que hoy prácticamente no se diferencian del mundo, que hoy son iguales que un impío, son salvos así como por fuego. En tercer y en último lugar, hermanos, aproveche cada reunión de su iglesia, cada programa de su iglesia, cada discipulado que se le ofrezca. Usted tiene que estar ahí. No escuche otra voz. Usted tiene que estar allí participando, aprendiendo, conociendo más al Señor. Y si no se ofrecen en su iglesia reuniones de discipulado o algún programa especial donde usted pueda aprender, pídale a sus pastores, a sus líderes que lo discipulen. Tome un compromiso serio y vaya en busca del Señor. Es muy triste, hermanos, es muy triste ver que hay iglesias que le ofrecen a su membresía reuniones donde pueden ser edificados por Dios y su palabra, pero algunos de sus miembros prefieren otra actividad. No, es que justo me di cuenta que no compré el arroz para la comida y no puedo porque tengo que salir sí o sí ahora. Hermanos, no coma ese día arroz, pero no deje la iglesia, no deje de participar de la reunión. No, lo que pasa es que justo tengo que salir a visitar a un familiar, visítelo al otro día. No pierda la oportunidad de escuchar del Señor. ¿Sabe por qué? Porque esa oportunidad no vuelve más. No vuelve más. No, es que justo tengo que estudiar, tengo que hacer alguna otra cosa más. Hermanos, yo creo que si sigo abundando en ejemplos,
todos podríamos sonrojarnos, pero nosotros sabemos en nuestro interior las veces que, pudiendo buscar al Señor, no lo hacemos, que pudiendo congregarnos, no lo hacemos. Usted sabe que en este tiempo tan difícil de pandemia, es muy triste que hayan hermanos que no puedan conectarse porque no tienen los medios para participar de esta reunión. Y el Señor lo sabe. Y el Señor no les tomará esto como pecado. Pero cuán triste y revelador es que creyentes que sí pueden conectarse, no lo hacen. Por alguna razón. Si es una razón válida, el Señor lo sabe. Y nosotros también. Así que, amados, yo les ruego, tomemos la resolución de volver al Señor el día de hoy, de buscarle en el transcurso de este día, de orar en reiteradas oportunidades, de volver a la Escritura, de buscar la compañía de hermanos de una iglesia local y de aprovechar, hermanos, cada reunión, cada programa, cada discipulado que se ofrezca en nuestra iglesia. Yo recuerdo que 2 tipos de reuniones me bendijeron mucho desde que el Señor me salvó cuando era adolescente. Una eran las reuniones de oración los días miércoles, donde recuerdo a aquel varón de Dios, pastor, don Julio Falcón, que ya está en presencia del Señor, cómo fielmente abría la iglesia y nos compartía la palabra del Señor a los jóvenes en el culto de oración. También recuerdo a la amada iglesia de calle Ponferrada y de calle Junín en Catamarca en la reunión de oración, cómo el pueblo de Dios oraba y buscábamos al Señor y bendijo mi vida en gran manera. Pero también recuerdo, hermanos, que pasaron tiempo enseñándonos, discipulándonos. Y uno de los que más fresco tengo en mi mente es en la iglesia allí en calle San Lorenzo, en la Banda, como los pastores, allí recuerdo por el año 2012, 2013, tomaban tiempo para discipular a los varones. Y recuerdo un discipulado que fue muy especial para mi vida porque empecé a conocer a Dios de una manera más profunda, que se llamaba Mi experiencia con Dios. Doy gracias al Señor por aquellos varones que me enseñaron. Amados, nuestra iglesia ofrece tiempos de discipulado, reuniones de oración, reuniones generales como la que estamos viviendo. No desaproveche la oportunidad que el Señor le da. Quizás en el futuro, alguna de estas oportunidades ya usted no las pueda retomar. Oramos para terminar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta, que nos alienta, que nos da esperanza. Gracias por este imperativo que nos das de cuidar, de trabajar en nuestra santificación con temor y temblor. Gracias porque tú nos das el poder para hacerlo, produciendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias por traernos luz sobre este versículo especial, ayudándonos a entender que debemos vivir sin murmurar en tu contra y sin contender en tu contra. Te damos gracias, Padre, también, porque sabemos que es tu voluntad que seamos luminares en este mundo, que seamos la sal de la tierra. Y queremos en esta hora, Señor, interceder por tu iglesia a nivel universal, pero especialmente a nivel de nuestra ciudad, Santiago del Estero, y de nuestra provincia. Amado Señor, queremos rogarte por cada pastor, por cada anciano, por cada líder espiritual, para que
aquellos que han dejado tu palabra puedan volver a ella, para que al leerla, al estudiarla, puedan encontrarte a ti y puedan experimentar un avivamiento bíblico en sus corazones, en sus vidas, y que este avivamiento pueda ser trasladado a la iglesia. Amado Señor, clamamos por las diferentes iglesias de diferentes denominaciones, pero que son genuinas iglesias tuyas, para que tú las avives y pronto podamos todos decir, sola Escritura, solo la Escritura. Bendice nuestras vidas, Señor, bendice nuestra iglesia. Bendice cada uno de mis hermanos que está aquí conectado a esta reunión y aquellos que van a escuchar este sermón a través de internet. Que todos podamos experimentar un avivamiento espiritual, acercándonos más a ti, pasando más tiempo en oración, en lectura bíblica, persiguiendo la santidad. Alabamos tu nombre, Señor. Ayúdanos a volver a ti en este día y a separarlo y consagrarlo para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.